hay un propósito que tenemos en la vida. En el momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Porque allí lo dice la Biblia, la iglesia es la responsable de llevar adelante los propósitos del Señor, ¿verdad? Como iglesia, como cristiano que soy, yo tengo ese propósito de llevar adelante lo que Él empezó. A cada pueblo, a cada persona, tenemos que comprender que cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos a este edificio, a una institución terrenal humana, no, sino a cada una de las personas que nosotros formamos esa iglesia. La iglesia no es el edificio, hay muchos que se confunden, dicen, vamos a la iglesia, sí, el templo, donde el Espíritu de Dios desciende cuando el pueblo alaba a Dios. Pero la iglesia es cada uno de nosotros que le hemos buscado, que hemos sido bautizados, que estamos cumpliendo un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De cumplir con lo que el Señor nos ha encargado. El cuerpo es Cristo de la iglesia. Le hemos hablado muchas veces. Y nosotros somos templos vivientes, vivos del Espíritu Santo. Es algo interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, que el Espíritu Santo vive en nosotros, como lo dice en 1 Corintios 6:19, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Nosotros somos el templo también del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, lo que Él nos encomendó desde que Él vino a morir por nosotros. Pero ¿cuáles son esos propósitos de la iglesia? Usted dirá, ¿cuáles son? Yo quiero saber. ¿Cuáles son los propósitos que debemos de cumplir nosotros como iglesia? Hay muchos que no saben cuál es el propósito de estar dentro de una iglesia. Y déjeme decirlo, por eso se pierden. Porque no tienen un propósito de seguir. ¿Cuál es el propósito que debemos de hacer nosotros, de cumplir? Primero, tenemos que entender que el primer propósito es evangelístico. Es lo que nos encomendó el Señor. Cuando hablo de evangelismo, estoy hablando de predicar la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables. La iglesia es la responsable de expandir el reino de Dios a todas las personas que necesitan. Ese es uno de los propósitos como iglesia. Es uno de los propósitos que le he encomendado a nuestro hermano Manuel, y siempre se lo digo, y se lo dije hoy, que cuando él llegue a Guatemala, tenga el propósito de evangelizar y ganar a toda su familia. Él me dijo una vez, es difícil, sí, pero es el propósito como cristianos, como iglesia. A él le queda mucho trabajo que hacer en Guatemala. Ganar a toda la familia de parte de su esposa, y no solo de su esposa, ganar parte de su familia, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, todo. Es el propósito que Dios tiene para su vida de nuestro hermano Manuel. Y no solo para el hermano Manuel, sino para cada uno de nosotros que somos la iglesia en este lugar. Es un propósito evangelístico. ¿Qué es un propósito evangelístico? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, dice allá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos ha dejado algo encomendado nuestro Señor. No es solo llegar a un templo y adorar a Dios. También le agrada a Dios. Pero el propósito que tiene la iglesia es expandir, ser testigos de proclamación, de hablarle a las personas, de invitarlos a que conozcan a Cristo. Nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, tenemos la responsabilidad
¿sabe? Ineludible. No lo podemos anular. No lo podemos evitar. Déjeme decirle que usted no puede evitar este propósito evangelístico que tenemos que cumplir. De predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no han creído en Dios. No han creído en Jesucristo como Salvador personal. Hay mucha gente que necesita de Cristo, ¿no cree usted? Hay mucha gente que anda vagando sin un Cristo, sin ninguna salvación, sin ningún propósito en la vida. Mucha gente ha confundido el propósito de ganar mucho dinero. Sí, puede ser. Pero eso no es nada comparado a buscar a Dios. El propósito que nos dejó el Señor como iglesia es expandir el reino de Dios. Trae bendición hablar acerca de Jesucristo. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor no nos ha mandado primero a lo último de la tierra. Hay que entender eso, porque muchos toman y dicen, yo quiero predicar, y se van lejos. No. Sino que primeramente nos ha enviado a predicar a los más cercanos de nosotros. Como se lo dije, hermano Manuel, él tiene un trabajo de ahora de ganar a su familia. Nosotros tenemos un trabajo evangelístico, primero el de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y después a nuestro hermano, a nuestra hermana de sangre, después a nuestros tíos, después a nuestras tías, a los sobrinos, a las sobrinas, a los primos y todos los que están cerca de nosotros. Ese es el propósito evangelístico. Predicarle a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de carne. Qué triste sería que el Señor nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Caín. Imagínense, cuando lleguemos al cielo. ¿Sabe qué pregunta le hizo el Señor a Caín? ¿Qué pregunta le hizo Caín, Dios a Caín? ¿No se acuerda? Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice allá? Dice la palabra, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esa es la pregunta. Imagínese cuando llegues al cielo usted y diga, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus tíos? ¿Dónde están tus sobrinas? ¿Dónde están tus primos? ¿Qué le vamos a decir? Es que tuve miedo, Señor, como dijo, ¿no? el que enterró los talentos. Señor, tuve miedo, que yo sé que tú eres duro, que tú castigas, que tú esto, que aquello y aquello, y tuve miedo, mejor lo enterré. Mejor no les dije nada por temor, porque pensé que se iban a alejar de mí. Porque a veces tenemos miedo en eso, que se alejen de nosotros. Pero tenemos que hablar. Es triste llegar a pensar que la vida de nuestra familia no es responsabilidad nuestra. Pero sí la es. No puede ser que nuestra familia que amamos vaya camino de la muerte, ¿o sí? ¿Ese sería amor? Y nosotros podemos liberarlos por medio del evangelio. ¿Sabía usted eso? Hay muchos que están a punto de ir al infierno, están yendo al infierno o están encaminando al infierno. ¿No le daría tristeza de que se entere que murió una tía de usted cuando usted pudo hablarle de la palabra de Dios? Ese es uno de los propósitos que Jesús nos ha dejado como iglesia. Ganar a nuestros hijos.
a nuestra familia, a las personas, hablarles de Cristo, mostrarles la salvación, mostrarles que Jesús vino a morir por nosotros. Hágalo. Escucha lo que dice Proverbios 24:11, versículo 12. Una palabra que debemos de entender. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Cuántos queremos librarlos de la muerte, del destino eterno, del infierno? ¿Cuántos queremos librar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros parientes de ir al infierno? ¿No es cierto? Oramos por ello, pero si no, nosotros no hacemos nada por ello, los estamos mandando también al infierno. Si no les hablamos de Cristo. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, dice la palabra. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Qué triste. Y el que mira por tu alma, él no lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ese es uno de nuestros propósitos, hermanos. Propósito evangelístico. Y no solo a la familia. A los que están cerca de nosotros, hablarles de Cristo. Por eso a mi hermano Manuel le he encomendado que cuando llegue a Guatemala no pierda el tiempo. Yo sé que va a haber pachanga en su llegada, que le están esperando los cohetes, los voladores y la música. Ahí hacen pachanga de una semana. Yo le dije, hermano, te damos permiso una semana, pero después a trabajar por la obra de Dios. Ganar almas, hablarles a las personas de Cristo. Otro de los propósitos que el Señor nos ha dejado como iglesia es edificarnos cada uno de nosotros. ¿Qué es la edificación? ¿Sabe? Es crecer, alentarnos cada uno de nosotros, aprender de las cosas de Dios. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, que dice, abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No podemos venir y calentar bancas nada más si no estamos edificando la iglesia, si no estamos creciendo delante de ella. El Señor nos ha llamado a preparar hombres y mujeres para predicar la palabra, para edificar a su pueblo, para enseñar la sana doctrina, para predicar el verdadero evangelio. Una persona me preguntó, pastor, ¿y cuál es la iglesia perfecta? Le digo, no hay iglesia perfecta. Porque si buscas una iglesia perfecta, tú la echas a perder, yo la echo a perder. Cualquiera lo echa a perder. Lo que sí podemos ser hijos de Dios, buscar a Dios, alabar a Dios, edificarnos cada uno a la iglesia, creciendo, aprendiendo a vivir la sana doctrina, a predicar el evangelio, a enseñar a los jóvenes, a enseñar a nuestros niños de quién dependemos, de cuál es nuestra dependencia en Cristo. Como familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos quién es Cristo. Él es el todo. Yo le he dicho a mis hijos, si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Así se lo digo a ellos. Así se lo dije a Keila. A Keila se lo tengo dicho. Si tú no tienes a Cristo, hija, nada vas a lograr. Vida de fracaso en fracaso. Pero si tienes a Cristo, déjame decirte que lo tienes todo. Ese es edificarnos. Tenemos que comprender que la edificación, comprender que la responsabilidad de edificar a la iglesia no solamente es por parte del pastor y predicadores, no, sino de cada uno de nosotros como cristianos.
Y primeramente en nuestra propia familia tenemos que llevar esa edificación. Tenemos la responsabilidad de edificar espiritualmente a nuestros hijos e hijas y a nuestros esposos y esposas, a nuestros padres y hermanos. Enseñarles, mostrarles el verdadero camino. Ese es el propósito de la familia, del padre, del hijo. ¿Sabía usted que las iglesias han perdido ese propósito dentro de la iglesia? ¿Sabía que los hermanos americanos hoy en día han perdido ese propósito? Sus hijos han perdido en drogas, en alcohol. ¿Lo sabía usted? Ya uno ya no está seguro de mandar a los hijos porque no sabe qué van a tomar o qué van a hacer. Yo por eso a mis hijos les digo, no, si no los conozco no vas. Pero papi, mi mejor amigo, no los conozco. ¿Son cristianos? Creo que sí. Entonces no vas. Pero voy a dormir una sola noche, no voy a hacer nada. No, una sola noche te puedes perder. Tenemos que edificar a nuestros hijos, aunque les duela, mis queridos hermanos. Yo le he dicho a mis hijos, estás en mi casa, estás bajo mi tutela. Y si estás bajo mi tutela, tienes que obedecerme. El día que tú te vayas, yo ya no voy a poder decir nada. Yo ya te enseñé. Si te pierdes, si te va mal, ya no es mi responsabilidad, porque lo que te he enseñado no has querido. Pero si buscas de Dios, todo va a salir bien. Si hay un propósito en Dios. Tenemos que edificar, no solamente haciendo el culto en casa, porque a veces tomamos un tiempo devocional o oramos, sino que también tenemos que edificar a nuestros hijos por medio de acciones, que ellos vean el ejemplo que estamos haciendo, con nuestro testimonio, con las acciones que reflejan el amor hacia Dios y el poder de Dios en nuestra vida. ¿Dios ha sido bueno con nosotros o no? ¿No nos ha cuidado? Yo me acuerdo que mi hijo me decía, pero ¿por qué vamos a la iglesia, papá? Solo nosotros vamos. Yo le decía, hijo, no, Dios nos ha dado todo. No tienes ropa, no tienes comida. ¿Acaso pasas alguna necesidad? No, Dios nos ha bendecido. Y esa es la razón de buscar de Dios. Hay que edificar a nuestros hijos con el ejemplo. Hay padres que yo me acuerdo que yo conocí a un padre que decía, hijo, tú no debes de tomar ni una cerveza. Y agarraba y estaba ya su cerveza. ¿Verdad, pastor? Si tú lo dices, pero con el ejemplo. Yo le he dicho a mi hijo, desde que me convertí a los 25 años y tomé la decisión en mi vida de buscarlo totalmente, ni una gota de alcohol en mi vida ahora. Yo les digo a ellos, es mejor estar sobrio. Hijo, ve mi ejemplo. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Tenemos la responsabilidad de llevarlos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Yo le he dicho a ellos, aunque ustedes tengan 21, 18, mientras vivan en mi tutela, bajo mi techo, tienen que ir a la iglesia. Pero papi, ya estoy grande. Sorry. Que no seas dependiente y hagas lo que quieras y ganes tu dinero. Mira, busca dónde rentar y si te pierdes, si te va mal, es tu vida. Yo ya te enseñé que es Dios, que lo mejor de lo mejor es buscarlo.
Cada uno de nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y tiene que hacérselo usted y respondérselo usted mismo. Hacerse la pregunta, ¿estoy edificando mi iglesia? ¿Estoy edificando la vida de las ovejas que Dios me ha encargado? ¿Estoy edificando mi familia, mis hijos, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa? O podemos decirle al Señor, como dice Juan 17:12, de los que me diste, ninguno se perdió, Señor, ¿por qué no te responsabilidad? Sabía que como padres algún día Dios nos va a responder, ¿y tus hijos dónde anduvieron? ¿Se perdieron? Y puedas tú llegar con el Señor y digas, Señor, lo que me diste, ni uno se perdió. ¿No sería bonito? ¿No sería bonito? Que el Señor diga, oh hijo, qué bueno. Dice Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, ¿qué dice? Yo los guardé. Y ni uno de ellos, ¿qué? Se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esa es edificación, mi querido hermano, dentro del hogar. Y el tercer propósito es restauración. Como iglesia necesitamos restaurar a las personas. ¿Sabe qué es restaurar? Es sanarles la herida. Ese es restaurar almas heridas, perdidas, que necesitan de Cristo, que necesitan del amor de nuestro Señor. Ese es el propósito que Dios nos dio también. Edificar la iglesia, edificar la familia. Y también de restaurar personas, almas. Y predicar el evangelio. Gálatas capítulo 6, versículo 1, escucha lo que dice, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el propósito de la iglesia. Podemos caer en cualquier momento, pero por eso estamos los hermanos de la fe, a darnos aliento, de restauración, de decir, hermana, hermano, tú puedes, levántate, busca de Dios, Dios te ama, a pesar de tus debilidades, a pesar de lo que has hecho, de los errores, el Señor te ama y te busca. Y ese es el propósito de la iglesia, de animarnos cada día. Porque tal vez yo pueda también caer o estar desanimado. Y sabe qué bonito es cuando uno está desanimado, viene una persona y una palmadita te da y te dice, siga adelante. Es como si nos cargáramos batería. Ya puedo. Tenemos que saber que el propósito de la iglesia no es solamente buscar a los perdidos, sino también restaurar a los que caen, a los que fallan, a los que se apartan, como lo dice el versículo, a los que han sido sorprendidos en alguna falla. Restaurarlos. Es bonito ganar almas, ¿sabe? Es bonito ganar almas para Cristo. ¿Sabía usted que cuando una persona nueva se convierte y busca de Dios en el cielo, hay fiesta? ¿Sabe por qué? Porque uno ha sido ganado para la gloria de Dios, que estaba yéndose al infierno y ha sido arrebatado de las manos de Satanás. Y hay fiesta en el cielo, pero también hay fiesta cuando un hermano también regresa a los caminos de Dios, cuando es restaurado. Porque Satanás quiere hacer caer a todos y quiere
eliminar a los cristianos. ¿Sabía usted de eso? Está como león rugiente buscando la manera de cómo caer. Y cuando tú caes, Él te dice, ¿ya viste? No vales nada, no sirves para nada. Así dices que amas a Dios, no lo amas, sigue conmigo. Y uno dice, sí, cierto, ya no puedo. Pero la iglesia está ahí para apoyarnos. Yo he tenido muchas oportunidades de restaurar almas para Cristo. Porque esa es una bendición, es el propósito de la iglesia, es el propósito de Emmanuel. Y seguramente en todos nosotros conocemos hermanos y hermanas en Cristo, o personas nuestras que están cerca de nosotros, o amigos o hermanos en la fe que han sido sorprendidos en alguna falla, o han caído, han fallado, que cometieron errores, que han caído al pecado. Pero como iglesia de Cristo, ¿qué debemos de hacer? Pero lastimosamente muchos de las personas hacen lo contrario. Lo que nuestro Dios, nuestro Señor nos manda en su palabra. Pues a veces los humillamos, a veces menospreciamos a las personas que no tienen a Cristo y los juzgamos. Y es que la iglesia no debe de hacer eso. Yo siempre digo que Dios tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Para el que está perdido, para el que no tiene a Cristo, hay una nueva oportunidad. ¿Sabe cuándo ya no va a haber oportunidad? Cuando la persona se vaya de aquí. Ya no va a haber ninguna oportunidad. Una persona hace años se acercó y me dijo, pastor, ore por mi abuelita. Y le dije, sí, ¿cómo se llama? Y me dijo, fulana de tal. Le dije, ok, voy a orar por ella. Sí, pastor, porque acaba de morir, a ver si se va al cielo. Le dije, hijo, no creo que se vaya al cielo si no recibió a Cristo. Y no puedo hacer nada. Yo no soy nadie para salvar pecados. Si ella no aceptó a Jesús de vivo, de muerto, ya no lo va a hacer. Porque dice la Biblia que solamente una vez se vive y se muere, y después de eso el juicio. Porque de la manera que está establecido para todo hombre, que dice que muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Hebreos 9:27. No, yo lo digo. Cuando uno muere, se perdió toda la oportunidad. Cuando hay vida, hablemos de Cristo a las personas. ¿Sabe? El Señor nos dice que lo que debemos de hacer como iglesia, restaurar almas. Hay mucha gente que está perdida. Hay mucha gente que conoce de Cristo, pero se apartó de Cristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Restaurarlos, sanarles sus heridas, no destruirlos.